Considera que alfa sub 1, etcétera, alfa sub n son constantes reales y que x sub 1, etcétera, x sub n son variables aleatorias. Fíjate ahora en esta variable aleatoria, alfa sub 1 por x sub 1 más, etcétera, más alfa sub n por x sub n. Para mayor eficiencia bautizamos este ladrillo z. Bueno, pues de la variable aleatoria z se dice que es combinación lineal de las variables x1, etcétera, x sub n. Pues bien, toma muy buena nota, toda combinación lineal de variables normales es normal y para determinar su media y su varianza basta aplicar las propiedades de la esperanza y de la varianza. Lo ilustramos con unos ejemplos. Considera que la variable x es normal 3,5 y que la variable y es normal 6,7. Considera además que son independientes. Fíjate ahora en la variable que llamamos u, 8x menos 12y. U es una combinación lineal de variables normales, por tanto, con cualquiera que se atreva, apostamos tranquilamente la vida a que la propia U es normal y a la hora de determinar sus parámetros empleamos las propiedades de la esperanza y de la varianza. La media de U es la esperanza de 8x menos 12y. La linealidad del operador esperanza nos conduce trivialmente aquí. Por lo demás, la media de x es 3, la media de y es 6. En lo que se refiere a la varianza de u, es varianza de 8x menos 12y. Y como las variables x e y son independientes, la varianza de 8x menos 12y es 8 cuadrado por varianza de x más cuadrado de menos 12 por varianza de y. La varianza de x es el cuadrado de 5. La varianza de y es el cuadrado de 7. En este ejemplo hemos jugado con una combinación lineal de dos variables normales independientes. Fíjate ahora, considera que x e y son normales, pero que no son independientes. En concreto, su covarianza es 13. Considera ahora la variable 8x menos 12y, combinación lineal de variables normales. En consecuencia, con cualquiera que se atreva, ya sabes, apostamos tranquilamente la vida a que la variable u es normal y sus parámetros son, fíjate, media de u es la esperanza de 8x menos 12y. La linealidad de la esperanza nos lleva aquí y trivialmente aquí, puesto que la media de x es 3 y la de y es 6. Fíjate ahora la varianza de u. Es la varianza de 8x menos 12y, que es suma de tres sumandos. Aquí el cuadrado de 8 por la varianza de x. Aquí el cuadrado de menos 12 por la varianza de y. Y aquí el doble producto de 8 por menos 12 por la covarianza de x y. La varianza de x es el cuadrado de 5, la varianza de y es el cuadrado de 7, la covarianza es 13, quedando así determinados los parámetros que identifican la distribución de probabilidad de la variable u y la diferencian del resto de criaturas del universo. Observa que en estos dos ejemplos hemos jugado con dos variables normales, pero naturalmente todo es exactamente igual si jugamos con más de dos variables normales, con una combinación lineal de más de dos variables normales. Considera que x, y y z son normales. Piensa en la variable u que indicamos, una combinación lineal de variables normales.
Por tanto, con cualquiera que se atreva, apostamos la vida a que la variable u tiene distribución de probabilidad normal. Y fíjate, la media de u trivialmente es 7 por media de x más 8 por media de y más 9 por media de z. En lo que se refiere a la varianza de u, fíjate aquí, cuadrado de 7 por varianza de x. Aquí, cuadrado de 8 por varianza de y. Aquí, cuadrado de 9 por varianza de z. Y aquí una suma de 3 sumandos, 7 por 8 por la covarianza de x. Y aquí 7 por 9 por la covarianza de xz. Aquí 8 por 9 por la covarianza de iz. No hay que decir que si x, y y z son independientes, entonces todas las covarianzas son nulas. Es decir, este ladrillo es cero. Para despedir el vídeo comentamos dos casos especialmente famosos. Considera que las variables x sub 1, etcétera, x sub n son normales, todas con la misma media, todas con la misma desviación típica. Además, son independientes. Fíjate ahora en la variable z, es la suma de x1, etcétera, x sub n. Z es una combinación lineal de variables normales. Por tanto, z es normal, su media es n mu, su desviación típica es sigma por raíz de n. En efecto, fíjate, la media de z es la esperanza de x1 más etcétera más xn, la linealidad del operador esperanza nos lleva aquí, y aquí tenemos una suma de n sumandos, todos iguales a mu. Todos iguales a mu, por tanto, esta suma es n mu. En lo que se refiere a la varianza de z, es la varianza de x1 más etcétera más xn. Y como x1, etcétera, xn son independientes, la varianza de su suma es la suma de las varianzas. Tenemos aquí una suma de n sumandos, todos iguales a sigma al cuadrado. Por tanto, esta suma es n sigma cuadrado. La varianza de z es n sigma cuadrado, por tanto, la desviación típica es sigma por raíz de n. Vamos ahora con el segundo caso súper famoso. Considera, como en el caso anterior, que x1, etcétera, xn son independientes, todas con distribución normal, todas con la misma media, todas con la misma desviación típica. Fíjate ahora en la variable que llamamos t. Es la media aritmética de x1, etcétera, x sub n. Estamos ante una combinación lineal de variables normales, por tanto la variable t es normal. Su media es mu, su desviación típica es sigma dividido por raíz de n. En efecto, fíjate, esperanza de t es esperanza de la media aritmética de x1, etcétera, xn. Esta n pasa delante del operador esperanza, dividiendo. Aquí tenemos una suma de n sumandos iguales a mu. Por tanto, la suma es n mu. Esta n con esta se simplifica y resulta mu. En lo que se refiere a la varianza de t, o sea, varianza de la media aritmética de x1, etcétera, xn, esta n que está dividiendo pasa delante del operador varianza elevada al cuadrado. Esta es una suma de n sumandos, todos iguales al cuadrado de sigma, por tanto es n sigma cuadrado, resultando así que la varianza de t es sigma cuadrado dividido por n. Por ello la desviación típica es sigma dividido por raíz de n. Con lo cual solo queda insistir en que sería muy raro que en examen no te planteasen
algo relacionado con la reproductividad de la variable normal. Naturalmente, ese tipo de ejercicios tienen categoría SSLF, suicídate si lo fallas en examen. Dicho de otra manera, los ejercicios sobre la reproductividad de la normal debe ser capaz de gestionarlos tu mano sola sin ninguna ayuda del cerebro, incluso si estás disfrutando de un agradable baño en la playa acompañado, como no, de tu osito de peluche favorito.